Bienvenidos a Barra de Opinión. En esta ocasión, una conversación con el doctor José Fernández Santillán. Él es analista político, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, y articulista en el diario El Universal. Doctor, bienvenido, un gusto. No, hombre, al contrario, Carlos, es un gusto compartir este espacio contigo. Doctor, circunstancias, tiempos que vive este país en donde nos damos cuenta y parece un diagnóstico generalizado. Falta cultura de la legalidad, no tenemos respetos por las leyes, por las autoridades, y de repente también parece una corriente de opinión pública que exige que alguien llegue y nos dé, nos imponga, nos regale una cultura de la legalidad con mejores policías, gobernantes, mejores ministerios públicos y asunto arreglado. Sí. ¿Es la cultura de la legalidad en su más amplia acepción algo que alguien nos tiene que dar o es algo que tenemos que construir, aunque no tengamos cargos de diputados, ni de ministerios, ni de policías, sino que seamos como la mayoría de los mexicanos somos? Mira, Giovanni Sartori, uno de los grandes estudiosos de la democracia, un gran pensador contemporáneo, dice que el puesto más importante en la democracia es el de ciudadano. Entonces, en la democracia el ciudadano no solamente está para decirle al gobernante, yo te pago los impuestos, yo te pago para que me sirvas, de una manera pasiva, el ciudadano no. La verdadera democracia está en que el ciudadano participe en la definición de las decisiones colectivas, a través de sus representantes en la vía política, pero también a través de la organización del propio ciudadano en el espacio público. Es decir, en el espacio de la sociedad civil. Cito a gran autor contemporáneo. Norberto Bobbio dice que para que haya democracia no solamente se necesitan leyes o instituciones, sino que también la democracia se transforme en una costumbre y en una manera de vivir. Y eso es a lo que no hemos llegado, porque nosotros tenemos leyes e instituciones democráticas, pero no tenemos la costumbre de ser democráticos. Por una parte, las instituciones y las leyes fallan, como lo vemos, en muchos aspectos, y en lo que más le preocupa al ciudadano es en el combate a la delincuencia organizada, a la inseguridad. Entonces, si esas instituciones fallan, no es para que el ciudadano, como lo estamos haciendo ahorita, simplemente critique, se queje, sino que asuma un papel activo y que también se ponga a hacer cosas. Me refiero, aparte de estos dos clásicos del pensamiento político, a uno que se dedica más bien a cuestiones de políticas públicas. Se llama Mark Moore y tiene una idea, una práctica que se llama creación de valor público. Y en la creación de valor público, el gobierno y la sociedad civil actúan juntos. Es decir, con cosas muy sencillas, se van poniendo de acuerdo para activarse los dos. Realizar cosas que el gobierno por sí solo no podría realizar y la sociedad por sí sola no podría realizar, y entonces se unen y van combatiendo muchas cosas. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, donde cuando se activó la sociedad civil y hubo gobernantes honestos y comprometidos, entonces se empezó a combatir la delincuencia organizada. Tiene que existir y se tiene que construir, tenemos que construir esos puentes para unir las ganas de hacer de la sociedad, digamos, en ese genérico, de la sociedad civil, y el quehacer, la responsabilidad de facto que sí tiene la autoridad, que es quien firma, quien tiene el sello, quien está en ese cargo de responsabilidad. Tú, José Fernández Santillán, ¿desestimarías este asunto de, lo voy a decir a la inversa de un común comentario de, no eres tú, soy yo? Y parece que a veces los ciudadanos decimos, no soy yo, son ustedes, son las autoridades lo que nos está fallando, y solamente es eso. A mejores autoridades yo sería un mejor ciudadano. No compras esta idea, digamos, este camino. No, porque es un camino paralizante. Es decir, si yo llego a ser funcionario público, con todos los que hacen los demás, entonces tengo el incentivo para comportarme como los demás, porque es un juego, ¿no?, en el que tienes que caer. Los ciudadanos dicen, pues tengo que pagar la mordida, porque si no, de otra manera, pues tendría que ir a pagar al banco, quién sabe cuántos papeleos, etcétera. Bueno, esa es la mejor forma para que las cosas sigan igual. El quiebre, la ruptura,
el punto clave, como lo dice Malcolm Gladwell, es cuando las cosas empiezan a modificarse a través de una acción distinta entre gobernantes y gobernados. Hay un problema aquí en general, que es la cultura de la no legalidad. Primero, ¿qué es la cultura de la legalidad? Es el respeto a la ley por parte de los gobernantes y de los gobernados. Pero ¿qué es la no cultura de la legalidad? Pues es un sistema que se llama el sistema patrimonial. El sistema patrimonial consiste en que los asuntos y los bienes públicos se ven como propiedad particular del gobernante. Entonces, ahí viene de siglos esa tradición del patrimonialismo. Nos ha costado mucho trabajo romper la inercia. Entonces, ¿cómo se rompe? A través de políticas públicas muy específicas, pero también actuando en el nivel macro. Nosotros en México, y era una de las cosas que decía Sartori cuando vino a México, ustedes piensan mucho en los grandes eventos, en las grandes transformaciones, en las grandes reformas, y no están pensando que también se comienza por lo pequeño, por lo micro. Y eso es lo que han hecho los norteamericanos y por eso han mejorado su sociedad. En un minuto, Pepe Fernández Santillán, la cultura de la legalidad no se compra, no se absorbe, impone, se construye. Así es. Y es corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos, con o sin cargo público, esa construcción, desde que no demos mordida en la esquina. Así es, se construye, como digo, desde el nivel de las grandes reformas pendientes. Sin lugar a dudas hay muchas reformas en México que tienen que avanzar, que tienen que prosperar: la reforma política, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma agraria, etcétera. Pero también en el nivel micro, en el nivel de los pequeños cambios que van haciendo la gran diferencia. Malcolm Gladwell, por ejemplo, en un libro extraordinario que se llama Tipping Point, o sea, punto clave, creo que está en español, dice que el punto de quiebre es cuando se da uno cuenta que ya el pasado dejó de ser presente y que tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y el gran reto es acercar el futuro hacia el presente, porque de otra manera se nos va a caer la sociedad. Entonces, cultura de la legalidad en no pagar la mordida, cultura de la legalidad en pagar los impuestos, cultura de la legalidad es pensar como los demás, para bien de los demás, y pensando que el bien de los demás va a ser mi propio bien. Esta es la gran lección de la democracia. Doctor José Fernández Santillán, muchas gracias por tu presencia aquí en Barra de Opinión en este desafío. Hombre, gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.